Como anunciamos, vamos a tratar de dar una formación sobre las leyes universales basada en el libro del Kybalión, que es un libro muy antiguo, y vamos a hablar primero, vamos a hacer una breve introducción de este libro, de cuándo y cómo se escribió, y sobre todo lo que más nos interesa es buscar una aplicación práctica a estos 7 principios, ¿no?, universales, que funcionan en todo el universo y funcionan también en nuestra vida cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que morimos, funcionan en nuestra vida. De hecho, nosotros los influenciamos, de manera que den unos resultados en nuestra vida, ¿no? Y eso es precisamente lo que esta noche vamos a comentar, ¿no? Bien, el libro El Kybalión, ¿cuándo se escribió y cómo? En primera instancia, el Kybalión fue grabado en piedra por su autor, que fue un sabio que existió en el inicio de la civilización egipcia, llamado Hermes Trismegisto, 3 veces grande. Este sabio, Hermes Trismegisto, se le atribuye procedencia atlante y parece ser que fue uno de los partícipes en la formación de la civilización egipcia y de la construcción de las pirámides. Y grabó en piedra este libro, ¿no?, este tratado de estas 7 leyes universales, el Kybalión, en las cuales, o en el cual desveló estos 7 principios, aunque estos principios y el conocimiento que nos desvelan forma parte o pertenece a la humanidad desde nuestra creación. O sea, por derecho de creación se nos entregó este conocimiento, aunque se nos ha hecho creer, se nos ha engañado, se nos ha hecho creer que alguien nos entregó este conocimiento, que otras entidades, otras personas o otros sabios nos entregaron este conocimiento, pero en realidad este conocimiento pertenece a toda la humanidad. ¿Por qué le puso este nombre? El nombre de Kybalión. ¿Qué significa esta expresión? La palabra Kybalión. La palabra Kybalión significa el ki, es la esencia de la divinidad en nuestro interior. Es en hebreo el ruaj y en griego el pneuma, la sustancia que hay en nuestro interior, la sustancia de la divinidad que nos da la vida. Y Balión significa proteger, custodiar esta sustancia y el conocimiento que se obtiene a través de ella. El conocimiento que obtenemos a través de nuestra conciencia y de nuestros sentidos no físicos, ¿no?, que, como he dicho algunas veces, son 3. Son la intuición, la inspiración y la conciencia, que es el octavo y más potente de todos nuestros sentidos no físicos. Y siglos más tarde, miles de años más tarde, fue traducido y escrito por 3 personas anónimas, que se hicieron llamar a sí mismos los iniciados. Eran estudiantes de teosofía y que quisieron aplicar el conocimiento que entregó Hermes a través de este Kybalión en esa piedra, la piedra esmeralda, como se llamó a la piedra que Hermes escribió, ¿no? Pero realmente lo que quiso transmitirnos Hermes, lo que nos quiso mostrar a través de esta ley de mentalismo y a través de estos 7 principios universales, es el funcionamiento de todas las cosas. El funcionamiento de todo lo que existe en el universo y de cómo funciona o cómo influye la mente humana en estos principios para obtener unos resultados, ¿no? De hecho, cuando Hermes Trismegisto desveló este conocimiento y lo grabó en piedra, no solamente lo grabó en la piedra
que se encontró en su tumba, que Alejandro Magno encontró en su tumba, sino también en un pasadizo que se encontraba a los pies de la Esfinge de Gizeh, en el antiguo Egipto, que llegaba hasta la Gran Pirámide. En este pasadizo se encontraba un montón de jeroglíficos donde se explicaba este conocimiento y que los sacerdotes heliofantes utilizaron para enseñar hermetismo, que era el conocimiento que otorgó Hermes Trismegisto, ¿no? Y que se le atribuye a él, ¿no? Y que se llamó así precisamente hermetismo porque se consideraba que este conocimiento era muy importante y que no se podía entregar a cualquiera, ¿no? Que una persona tiene que estar preparada para obtener este conocimiento, ¿no? De ahí que se llamaran a esta escuela las escuelas herméticas o ocultistas. No tiene nada que ver con el satanismo ni con el espiritismo ni nada de eso, ¿no? El ocultismo simplemente lo que enseñaba era esto, ¿no? Este conocimiento y mostraba eso precisamente, ¿no? Que por eso se llama ocultista, ¿no? O hermético, porque no podía ser entregado a cualquiera, o pensaban que no podía ser entregado a cualquier persona. Cosa que fue un error, porque en realidad este conocimiento es, como hemos dicho, propiedad de toda la humanidad y es necesario entregarlo a todas las personas. De hecho, el frontispicio del Kybalión cita esta frase que he puesto aquí en esta primera diapositiva, que dice que el Kybalión como sigue: donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos listos para su enseñanza se abren de par en par. Y de nuevo, cuando los oídos del estudiante están listos para oír, vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Pero su actitud acostumbrada ha estado siempre estrictamente de acuerdo con el otro aforismo hermético. Los labios de la sabiduría están cerrados excepto para los oídos del entendimiento. Esto es lo que consideraban los hermetistas y más tarde, en la Edad Media, los alquimistas, ¿no? Que también eran hermetistas, eran ocultistas y eran personas que estaban o que buscaban este conocimiento. El conocimiento de la sabiduría y del entendimiento del funcionamiento de la mente humana sobre la creación. Pero nosotros, como no somos ocultistas ni hermetistas, ni queremos serlo, ni nos preocupa esta filosofía, pues decimos lo mismo que dijo el Maestro Jesús: el que tenga oído, escuche y capte el sentido de estas palabras. O sea, este conocimiento debe ser entregado a todas las personas, si lo consideramos, y es la persona que decide tomarlo o no tomarlo, en consecuencia, y usarlo en su vida, aplicarlo en su vida, en nuestro día a día, que es lo que realmente nos interesa. De hecho, las escuelas herméticas se prohibieron, ¿no?, durante un tiempo en Egipto. De hecho, en la época en la que existió Moisés, estas escuelas herméticas ya estaban prohibidas, no se podía enseñar este conocimiento, ni se permitió que los elefantes sacerdotes hermetistas pudieran darlo a conocer. Pero Moisés lo recibió en secreto a través de su madre adoptiva, la hija de Faraón, y también recibió un conocimiento, una sabiduría a través de su madre natural, que era judía, en Egipto, después de ella saber que él había sobrevivido, después de haber sido lanzado al río Nilo. A lo largo de su vida, Moisés pues se preparó para convertirse en aquel que llegó a ser, ¿no? De hecho, la capacidad que tuvo Moisés de utilizar ese bastón, ese cetro que se le dio, el cetro significa o simboliza la sabiduría y la habilidad o la maestría de usar la sabiduría y el conocimiento. Y el hecho de que Moisés abriera las aguas del Mar Rojo por voluntad divina y pudiera tener esta capacidad, también simboliza la capacidad de gestionar sus propias emociones, nuestras propias emociones. De hecho, ha habido otros personajes a lo largo de la historia que también han desarrollado esta habilidad de influir en los elementos, en la agua, y de esta forma
simbolizaban o mostraban la capacidad de gestionar sus propias emociones, ¿no? Otro ejemplo de esto fue el profeta Elías, cuando se enfrentó a los sacerdotes de Baal Zebub, un dios que había pagano, que era o se consideraba el dios de las aguas, es decir, un dios que podía controlar las emociones de las personas y que puede controlar las emociones de las personas. Y así Elías, digamos que ridiculizó a este dios y a estos sacerdotes con el milagro que hizo, ¿no? Mostrando así la capacidad de no dejarse influenciar por sus emociones ni sus pensamientos, por ideas falsas y preconcebidas y por un Dios falso, y que él mismo podía, gracias a su conciencia y gracias a su conexión con la divinidad, gestionar sus emociones. Y ese es el principio, ¿no?, que nos muestra esto, ¿no?, el hermetismo y sobre todo este conocimiento, ¿no?, el ser capaces de gestionar nuestras emociones. Otros personajes que fueron capaces de esto, principalmente, y el más sobresaliente de todos, el Maestro Jesús, que también anduvo sobre la agua y que enseñó a sus discípulos también a gestionar sus emociones, o trató de hacerlo, pese a que en muchas ocasiones ellos discutían o estaban polarizados en sus emociones sobre quién sería el mayor y sobre cómo destacar, ¿no?, los unos sobre los otros. Pero finalmente, con paciencia, el Maestro Jesús así lo mostró, ¿no? Y otro personaje de la antigüedad fue Pitágoras. Cuando se desarrolló el imperio griego, los griegos volvieron a Egipto y recuperaron el esplendor de la escuela hermética, considerando a El Cairo, la capital de Egipto, como la cuna del conocimiento. De hecho, El Cairo se llama también o se denomina Al-Qaeda, no como el grupo este terrorista, sino Al-Qaeda significa El Cairo y significa la sede, la cuna del conocimiento. Y llamaron al Cairo Heliópolis, la ciudad del sol. Helios, sol, polis, ciudad. Y allí fundaron de nuevo la escuela hermética. De hecho, crearon algunas ágoras, que son plazas circulares con un obelisco en el centro, donde se reunían para escribir este conocimiento, y se aperturó de nuevo el pasadizo de la superficie, digo, el interior, perdón, de la Gran Pirámide, ese pasadizo que llegaba de la Gran Pirámide hasta la Esfinge, donde estaba este conocimiento, y que durante 8 años el discípulo, el iniciado, se preparaba para adquirirlo, ¿no? Y así Pitágoras, cuando intentó entrar en esta escuela hermética, no se le permitió y tuvo que prepararse en los templos de Carna y Luxor para poder acceder por fin a esta escuela hermética y adquirir ese conocimiento. Y cuando volvió a Grecia para crear su escuela, la suya propia, que él creó, donde se decía que enseñaba matemáticas, pero en realidad enseñaba este conocimiento, dicen, o la historia griega y la historia de Pitágoras dice que volvió a Atenas caminando sobre el agua, en vez de desembarcar como todo hijo de vecino del barco al puerto, dice que lo vieron llegar caminando sobre las aguas. O sea, de nuevo vemos el simbolismo de poder o de aprender a gestionar nuestras emociones, las nuestras propias, no las de los demás, sino las nuestras propias. Y por eso este conocimiento también nos muestra cómo, a través de nuestro estado mental o sentimental, influimos en estos 7 principios que fueron puestos en este orden, no por capricho, sino porque así es como existen en la creación. Los principios de la verdad son 7, aquel conoce estos con comprensión posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. Y este es el orden. El primer principio es el principio de mentalismo, no del mentalismo. Algunas traducciones erróneamente le añaden la L a la D. Esto no es cierto porque el mentalismo es una disciplina que viene del ilusionismo y no tiene nada que ver con
con el conocimiento de este principio. El principio de correspondencia, coherencia, concordancia, equivalencia o genealogía. El principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo y el principio de causa y efecto y el principio de género. Estos son los 7 principios. ¿Por qué 7? Bueno, como sabemos, el 7 es un número muy importante en la creación y en la numerología, sobre todo en la bíblica, ¿no? Porque es considerado por Dios, por la mente suprema, por la fuente universal, como el significado de lo completo por determinación divina, o sea, desde el punto de vista de Dios, ¿no? De ahí que muchas cosas en la creación estén compuestas por 7, ¿no? 7 días de la semana, atribuidos por los seres humanos para determinar los días de la semana, las 7 notas musicales que muestran la frecuencia vibratoria del sonido, en este caso de la música, los 7 colores del arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, que además de formar parte del espectro lumínico y de toda la gama o la variedad que hay en la luz, también se le atribuyen propiedades, como así lo muestra la cromoterapia, ¿no? Que es una medicina alternativa que nos muestra cómo poder, mediante la combinación de colores y proyectarlo sobre nuestro cuerpo, así pues hacer terapia, ¿no? En nuestro organismo, ¿no? Esto es muy interesante porque nos muestra claramente que esa luminiscencia, esos colores, tienen ese tipo de propiedades y la combinación de estos es beneficiosa para el organismo. Los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, guía, envidia, pereza. Las 7 artes: pintura, escultura, arquitectura, literatura, música, danza y cine. Los 7 mares y las 7 edades del hombre, como definió William Shakespeare. Pero también está presente en la creación a través de las formas geométricas, como fueron los sólidos platónicos que Platón nos mostró, y que este conocimiento de el diseño de la creación, el diseño geométrico de la creación, forma parte de una disciplina, de un conocimiento que se llama geometría sagrada y que muestra cómo todo sigue un patrón, un diseño geométrico exacto. De hecho, Leonardo da Vinci, en su Hombre de Vitruvio, nos mostró claramente este hecho, ¿no? El hecho de que él, en su dibujo, mostró la perfección física del hombre y su equilibrio con el universo, porque Leonardo da Vinci, entre otras cosas, además de médico joven, a 16 años empezó a estudiar medicina y se hizo médico, era también o pertenecía a una orden de los templarios, ¿no? Que eran los secretistas y que también habían heredado conocimiento hermetista. Así, el Hombre de Vitruvio nos muestra también algo muy interesante. Si veis aquí, en este grabado que yo he puesto, aquí tenemos el llamado cubo de Metatrón o también se conoce como el árbol de la vida. Y vemos aquí la relación entre el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci y este símbolo, ¿no? Y si os fijáis, también está aquí representado en este dibujo la estrella de David, que aunque la estrella de David no está completa, no es un símbolo completo, porque se le quitó el cuadrado y el círculo que la contienen. ¿Por qué se hizo esto? Porque las líneas geométricas rectas y las circulares representan la energía masculina y femenina. En una sociedad creada para ser patriarcal, pues esta simbología no podía ser aceptada y por eso se quitó parte del símbolo. Pero como ocurre con todos los símbolos, especialmente los símbolos patrios, todos de todos los países, son símbolos esotéricos. Todos los símbolos patrios de todas las naciones son esotéricos.
Por ejemplo, la estrella de 5 puntas. Es un símbolo esotérico, tiene una representación esotérica. Esotérico significa, con S, esotérico, significa hacia adentro. Con X es hacia afuera. O sea, esotérico significa que ejerce una influencia interior. ¿Dónde? En nuestro subconsciente. De ahí el hecho de que lo que hagamos con estos símbolos, ¿no? El fervor o los sentimientos, las emociones que nos puedan producir, pues dependerá de nuestro estado sentimental y de cómo esotéricamente estos símbolos, sin saberlo, nosotros, influyen en nosotros. Esto está hecho así, con una idea, ¿no? Y está sacado de esta geometría sagrada que nos muestra el diseño de todas las cosas. Por eso el primer principio, el principio de mentalismo, se llama principio a los 7 principios, porque son la base de todo. Toda la creación se rige por estos 7 principios porque así fue determinado. Y el principio de mentalismo dice que el todo es mente, que el universo es mental. Aunque, ojo con esto, porque aquí se nos ha colado una media verdad que yo voy a aclarar ahora mismo en este instante. No todo, o el todo, es mente, que ahora vamos a explicar lo que es el todo en la explicación que viene a continuación. Y no todo en el universo es mental. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no todo se ha creado simplemente por una mente, sino se ha creado por una mente que piensa y que siente. O sea, todo es sentimental. Aquí habría que añadir que todo, absolutamente todo, es sentimental, no solo mental. Gracias a Dios, todo es sentimental y no mental. Porque precisamente esto es lo que querían los detractores de que el hombre buscara el conocimiento de sí mismo y de su capacidad sentimental. El hecho de evitar eliminar las emociones. Como no se pudieron eliminar las emociones en el ser humano, pues se intentó que el ser humano se quedara polarizado la mayoría de las veces en emociones negativas. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque se creería o se buscaba un mundo más psíquico, más mental, más frío, más calculador. Sin embargo, como nos define aquí este principio, que es un principio universal y es la base de todo, y estos principios son exactos y absolutos. ¿Por qué son exactos y absolutos? Porque siempre se cumplen a la perfección, nunca dejan de funcionar. Y este principio, el principio de mentalismo, así lo muestra, ¿no? Dice, Dios creó el universo con la mente, por lo tanto Él es mente y no puede crear otra cosa que mente. Explica que el todo es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. En una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales. Es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Bien, este principio o esta expresión del todo es oriental, ¿no? Y trata de descifrar cómo es Dios, ¿no? Cómo es la mente universal, la fuente universal de la vida, el todo, que lo llaman, ¿no? Pero muestra que todo es creación, ¿no? Todo está creado. Como dice, todo el universo es material. Como vimos la semana pasada, siempre se ha buscado el hecho de creer o de pensar que este universo es o está creado por el mundo de los efectos, de las formas. Pero como bien explicamos la semana pasada, esto no es así. Todo el universo está insertado en el mundo de las causas. Todo es causado, causal, no casual. Nada existe por casualidad, ni por el azar, ni por el destino, ni por la casualidad, ni por nada de esto.
sino que todo ha sido creado, determinado y diseñado en el universo, y que todo lo que sucede en nuestra vida pues depende de nuestro estado sentimental. Porque si el todo es la mente que ha creado todas las cosas, no puede estar dentro de su creación. Por lo tanto, eh, Dios no está en todo o no es todo, es al revés. Esto también es otra semi-verdad que se nos ha colado por ahí, ¿no? Todo existe en la mente de Dios, o sea, al revés, todo está en su mente. No es que Él esté en todo, Él o la fuente universal esté en todo, sino que es o que todo está en su mente. Todo existe en su mente, materia, energía, fenómenos de la vida. ¿Por qué? Porque lo contrario a fenómeno, que es una palabra griega, es el noumeno. Nosotros somos noumenos de nuestra vida, somos las causas de nuestra vida. O sea, entendemos y interpretamos la vida según nuestro estado sentimental, según interpretamos la vida. Y esto es lo que sucede con el todo, ¿no? Que es sentimental. Es una mente que piensa y que siente. Y como nosotros estamos creados a su imagen y semejanza, pues también creamos desde nuestro estado mental. Y como dice, quien en sí mismo es inconocible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo o universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, que el universo como conjunto y en sus partes o unidades tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Todo existe en esa gran mente. Si no existiera en esa gran mente, no existiría, no sería. Igual que sucede cuando eh, un, un escritor o un pintor piensa en un cuadro. Un escultor ve un trozo de roca y ya imagina la figura que va a esculpir, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no?, con toda la creación, ¿no? Este principio estableciendo la naturaleza mental del universo explica fácilmente todos los variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan una porción tan grande de la atención pública y que sin tal explicación son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. Es lo que se conoce como la ley de la sincronicidad, ¿no?, que es una ley que emana de uno de estos principios, porque debajo de cada principio, de cada uno de estos 7 principios, hay leyes que complementan a estos principios, ¿eh?, o que cuelgan de estos principios, ¿no?, porque estos principios son la base de todo, y hay en concreto 56 leyes debajo de estos principios que forman parte de ellos, ¿no? Y una de estas es la ley de la sincronicidad, ¿no? Esta sincronicidad que ya Gustav Jung, el psicólogo, enseñó y que más tarde la hemos llamado la ley de la atracción, pues muestra cómo hay una sincronicidad mental, ¿no?, de lo que pensamos y de lo que sentimos a lo que finalmente manifestamos, ¿no? Por eso, como dice aquí, ¿no?, sin tal explicación son incomprensibles y desafían el tratamiento científico, como la ciencia sigue buscando en el mundo de las formas, en el mundo de los fenómenos y de los efectos. Pero si buscan ahí, no encuentran la respuesta. ¿Por qué? Porque no buscan en el mundo de las causas. Y hay un documental que yo os recomiendo que veáis, que se llama ¿Y tú qué sabes?, aunque la traducción en inglés debería de traducirse ¿Y tú qué demonios sabes?, porque es como se llama verdaderamente en inglés. Y en este documental nos muestra algo muy interesante sobre la influencia de la mente humana en la energía de las cosas y en la materia, ¿no?, pero sobre todo en la energía que compone las cosas, ¿no? Está muy interesante este documental y así muestra cómo ya esta rama de la física cuántica, se va adentrando cada vez más en el mundo de las causas, busca el mundo de las causas, intuye cada vez más este mundo de las causas,
pero todavía nos falta mucho que recorrer en este aspecto en lo que se refiere a la ciencia, ¿no? Una comprensión de este gran principio hermético de mentalismo capacita al individuo para captar fácilmente las leyes del universo mental y para aplicar las mismas a su bienestar y avance. El estudiante hermético está capacitado para aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas de una manera fortuita. Este conocimiento nos ayuda a ser más despiertos, más conscientes de nuestra capacidad mental y de cómo influimos a través de este universo mental, de nuestro cuerpo mental y a través de nuestra mente subconsciente, sobre todo en las cosas. Porque como antaño se privó al hombre de este conocimiento y el hombre también voluntariamente cedió este conocimiento, dejó de usarlo de manera consciente, eso no quiere decir que este poder, este don que se nos dio, funcione, porque sigue funcionando. Solo que a un nivel subconsciente, ¿no? La mayoría, todas las personas, todos los seres humanos, emitimos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más relevantes, sean negativos o positivos, y de esta manera influimos en estas leyes, en estos principios, para que nos den determinados resultados, determinados efectos, porque como hemos dicho, somos parte del noumeno, somos parte del mundo de las causas. Y para que no se suceda esto de forma fortuita, pues para eso estamos estudiando esto, ¿no? Para que seamos más conscientes de cómo en nuestra vida, en nuestro día a día, esto es así, ¿no? Porque, aunque antiguamente la ciencia oriental, como hemos visto el hermetismo y todas estas ciencias, estudiaba también la capacidad mental del ser humano y lo iniciaba en ese término para convertirlo en un maestro, hoy en día lo que verdaderamente nos forma o nos inicia es la vida misma. O sea, nuestra vida constantemente nos está hablando, ¿no? La vida nos está hablando constantemente, nos está mostrando la sabiduría y Dios a través de la vida, ¿no? Pero no oímos a la vida, no oímos ese conocimiento, ¿no? Como dijo Krishnamurti, aquel que atento entre el ruido de la multitud escuche la voz del maestro. En este caso, el maestro de nosotros es la vida misma, el vivir diario, ¿no? Nuestra experiencia de la vida, nuestra forma de vivir la vida, de entender la vida, es nuestro maestro. Y el adquirir conocimiento, el ser cada vez más consciente de nuestra capacidad mental, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, nos ayudará a poder manejar nuestra influencia sobre los principios universales. Como dice aquí, con la llave maestra en su posesión, el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento y entrar al mismo libre e inteligentemente. Antiguamente, sobre todo en la época de la Edad Media, con esas grandes catedrales, templos que se construyeron con el conocimiento de la geometría sagrada, las personas se les incitó a entrar a los templos por miedo y a creer en Dios por miedo. Sin embargo, el verdadero conocimiento nos hace libres, porque lo que verdaderamente se nos estaba representando ahí es traer el cielo a la tierra, ¿no? Esa entrada abovedada que tenían las catedrales, los templos, que finalmente llevaban hacia la zona del altar, muestran que el recorrido y la transformación que el ser humano tiene que llevar a cabo para trascender su personalidad, pues no es fácil, ¿no? No es algo sencillo, pero que no es imposible, ¿no? Se puede llevar a cabo. Y este es precisamente el trabajo más importante que todos nosotros debemos hacer, ¿no? Llegar a conocernos a nosotros mismos, traer el cielo simbólicamente a la tierra, es decir,
volver a recuperar nuestra conexión interior con ese ki, ese ruaj, o pneuma en griego, ruaj en hebreo, y ki, esa esencia de la divinidad que hay en nuestro interior, y del conocimiento, que nos habla a través de nuestra conciencia, de nuestra intuición y de nuestra inspiración, y de esa capacidad que tenemos, a través de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Y como dice aquí, ¿no? Este principio explica la verdadera naturaleza de energía, poder y materia, y por qué y cómo están todos estos subordinados a la maestría de la mente. Uno de los viejos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo: el que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el sendero hacia la maestría, como vimos en el ejemplo de Moisés, que el tener esa vara simbolizaba la maestría, simbolizaba la sabiduría, aunque finalmente esa sabiduría pues la utilizó mal, se dejó influenciar por el estado sentimental negativo del pueblo, ¿no? Y esto le impidió, a su vez, poder gestionar sus emociones, ¿no? Y esto le costó caro, ¿no?, a Moisés, ¿no? Y a muchas otras personas que a lo largo de la historia han tratado de mostrarnos el conocimiento y le ha costado eh, desarrollar, ¿no?, y llegar a este grado de maestría, ¿no? Pero no ha sido imposible, ¿no? No es imposible el llevarlo a cabo, porque aunque ya no somos, actualmente no somos perfectos, pero sí somos perfeccionables, ¿no? Porque aún tenemos la capacidad sentimental que es nuestra, es el don que se nos ha regalado y que tenemos derecho a usar en todo aspecto de nuestra vida, para crecer, para transformarnos personalmente, sentimentalmente, y para transformarnos también profesionalmente, ¿eh?, y espiritualmente, porque estas son las tres cosas más importantes en la vida del ser humano. Y como dice aquí, estas palabras son tan verdaderas hoy como en el tiempo en que fueron escritas por primera vez. Pueden ser aplicadas en nuestra vida diaria, en nuestro vivir diario. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible. Y el estudiante llama en vano, a las muchas puertas del templo. ¿De qué templo? Pues del templo del conocimiento interior nuestro, ¿no? De esa esencia que nos habla a través del murmullo de nuestra mente, y que difícilmente escucharemos si no somos capaces de trabajar en nuestro interior. El hombre puede crear utilizando materias del mundo concreto, pero cualquiera que sea su creación, siempre comenzará en su propia mente. O sea, como hemos dicho antes, ¿no? Un arquitecto le enseña un terreno y ya ve en su mente cómo va a orientar el edificio, qué altura va a tener, cómo puede orientar la fachada del edificio para que tenga más luz, para que no tenga muchos problemas climáticos, ¿no?, de temperatura en su interior, etcétera, 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 ¿no? Yo no soy arquitecto, pero más o menos se entiende que la arquitectura o los arquitectos tienen un conocimiento que les permite crear primero en su mente el edificio o la vivienda o la construcción que se va a llevar a cabo, y luego plasmarlo en el plano para finalmente materializarlo con los materiales físicos, ¿no? Y el universo es mental. Esto significa que cada uno, como hemos dicho, sentimental, para que cada una de las cosas que vivimos dependa de nuestro pensamiento. Todo existe primero en nuestra mente. Y como dice aquí, para algunos la vida es una gran oportunidad para crecer y disfrutar. Para otros la vida solo es un gran sacrificio y una continua lucha. Una misma circunstancia no es lo mismo para dos personas. Aunque el escenario, la situación sea la misma, cada persona la interpreta de una manera distinta en su mente. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a nuestras creencias mentales, a nuestro condicionamiento mental, a nuestras limitaciones mentales y a nuestros pensamientos y sentimientos, ya sean negativos o positivos. Estas creencias mentales que hemos
permitido que se arraiguen en nuestra mente, pueden cambiarse si cambiamos nuestra personalidad, nuestra actitud mental, nuestras cualidades por unas, digámoslo así, ¿no? Simbólicamente más burdas, ¿no? Más toscas, más de hierro, por unas doradas, que era lo que nos enseñaba verdaderamente la alquimia mental, la transmutación de los metales en oro, es decir, la transmutación mental del ser humano, sus pensamientos como de hierro en pensamientos dorados, pensamientos beneficiosos, que aunque un pensamiento por sí mismo no es importante, pero lo que hace importante es la carga energética emocional que le acompaña, ¿no? Cuando sostenemos un pensamiento sostenido, ¿no? Un enfoque sostenido en ese pensamiento y en el sentimiento que nos genera, proyectamos esa información y es lo que atraemos a nuestra vida, es lo que finalmente materializaremos en nuestra vida, influenciando en estos 7 principios y la ley de atracción que, como vimos en la primera formación, forma parte del principio de vibración. Por eso, como dice aquí, nuestro universo personal depende de nuestro pensamiento. Y así transmutaremos nuestra personalidad, ¿no? Como he mostrado aquí en este dibujo, que apareció en unos campos de cebada y que muestra pues, lo importante que es que el ser humano, que todos nosotros aprendamos a manejar estos principios y sobre todo aprendamos a manejar nuestro estado sentimental, nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿no? Y aprendamos a interpretar cuáles son más beneficiosos para nosotros y cuáles no. Por eso os vamos a otorgar unos PDFs que vienen acompañados con unos ejercicios, sobre todo ejercicios que os van a permitir pues, poner en práctica este principio y os van a ayudar en este trabajo, en este crecimiento interior que todos necesitamos en nuestra vida. Este es el gran trabajo de nuestra vida, ¿no? Como vimos la semana pasada, es nuestro principal enemigo, ¿no? Nuestra propia mente, nuestro propio condicionamiento mental. Y para vencer a este y a los otros que tenemos, es necesario primeramente vencer a este, transformar nuestra mente, transmutar nuestra mente, que eso es lo que significa esta palabra, y aprender a gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Ser observadores de estos, ¿no? Ya que el llamado guardián del umbral, que es la parte de nuestro subconsciente donde se albergan nuestras creencias, nos abra las puertas, nos entregue ese conocimiento para que podamos cambiarlo, ¿no? Porque los pensamientos no se pueden eliminar, ni las emociones tampoco. Hay que sustituirlas por otras de un nivel más positivo. Si son pensamientos, sentimientos negativos, hay que cambiarlos por uno negativo, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que podríamos llevar a cabo sería el identificar, contando con nuestros dedos de las manos, cuáles son nuestros pensamientos negativos con la mano izquierda, cuáles son nuestros pensamientos positivos con la mano derecha. Y un mantra o una palabra que nos pueda ayudar a anclar en nuestro pensamiento o a darle una orden a nuestro subconsciente para que no se quede polarizado, para que no quedarnos polarizados en los sentimientos negativos, es que cuando nos venga un pensamiento negativo, en nuestra mente diga, en tu mente diga, cancelado, cancelado, cancelado. Así con firmeza, ¿no? Con orden imperativa, ¿no? Y con seguridad. Para que este sentimiento no quede, este pensamiento no genere sentimientos en tu interior, no quede anclado en tu mente, ¿no? Porque identificamos que es un sentimiento y un pensamiento que no nos sirve, que no nos es útil ni nos ayuda en nuestra vida. Este es un ejercicio muy práctico, pero os proporcionaremos muchos más a través de los PDF que os vamos a entregar para que podáis poner en práctica todo esto. Así que buenas noches, muchas gracias, esperemos que os haya servido todo esto, todo este conocimiento y que podáis ponerlo en práctica en vuestra vida y así, pues, una vez más,
seguir creciendo y seguir en este camino de nuestra transformación personal, profesional y espiritual. Muchas gracias a todos. Buenas noches.